A través del siguiente video trataré de abordar entonces la matemática aplicada a la biología. Para ello seguiré una serie de pasos para explicar, digamos, a través de una presentación por PowerPoint. Bien, el proceso de modelización matemática. El punto de partida de unas matemáticas para la ciudadanía es la realidad social. Esta suele ser compleja, conflictiva o cambiante con múltiples variables que inciden en ella. La matemática aparece articulada con otras áreas de conocimiento también y un tratamiento matemático es preciso delimitar y seleccionar ciertos elementos que parecen importantes e identificar también las relaciones entre ellos. El impacto de la técnica de la datación por radiocarbono ha tenido en el hombre moderno ha sido en el hombre moderno uno de los descubrimientos más importantes o más significativos del siglo XX. ¿Sí? La arqueología y otras ciencias humanas utilizan la datación por radiocarbono para probar y refutar teorías. Y así con los años, digamos, la datación de carbono 14 también ha encontrado aplicaciones en la geología, la hidrología, la geofísica, ciencias atmosféricas, entre otras, ¿no? E incluso la biomedicina. Dado el problema que nosotros deseamos modelar, nuestra primera tarea consistiría en identificar las variables que intervienen y realizar suposiciones que simplifiquen el problema para poder abordarlo, ¿sí? La situación problemática nos dice, un fósil tiene una masa de carbono 14 o C14, ¿sí? Que es una sustancia radioactiva igual a 1 gramo. Después de un periodo aproximadamente de 5.730 años, más o menos 50 años, ¿sí? Llamado periodo de semidesintegración, la masa radioactiva se reduce a la mitad, ya que la otra mitad se fue desintegrando en forma continua a lo largo de ese periodo. Al cabo de otro periodo similar, queda solo la mitad de la mitad anterior, y así sucesivamente. Un modelo matemático es una descripción matemática de un fenómeno del mundo real, como puede ser el crecimiento de las poblaciones de animales, concentración de un producto o en una reacción química, funcionamiento en neuronas, entre otros, ¿no? Por citar algunos ejemplos de su aplicación en biología. La finalidad de esos modelos sería entender la profundidad del fenómeno y tal vez realizar alguna predicción en su comportamiento futuro. Es importante tener en cuenta que si no hay una ley física o principio que nos ayude a formular un modelo, construimos un modelo empírico que se base completamente en los datos recopilados. La técnica conocida como carbono 14 es un método de datación absoluta que se basa en el carbono que se encuentra en la muestra de origen biológico como son los fósiles o el carbón. Los seres vivos dependemos del carbono para nuestra existencia, ya que es una parte de nuestro organismo constituyendo moléculas como el ADN, el colágeno, la queratina, entre otros, ¿no? Y tejidos tanto orgánicos como inorgánicos. Los seres vivos obtenemos ese carbono de la naturaleza mediante la ingesta de alimentos, o en el caso, por ejemplo, de las plantas, con la fotosíntesis. El carbono es un elemento que se encuentra en la naturaleza, eh, digamos, como tres posibles isótopos. Dos de ellos son estables y uno es inestable. Los dos estables son el carbono 12 y el carbono 13, y el inestable es el carbono 14. También se diferencia, por ejemplo, de su abundancia, siendo el carbono 12 y el carbono 13 más abundantes que el carbono 14. Que sea inestable quiere decir que es radioactivo el carbono 14, es decir, que no se mantiene en el tiempo. En el momento que un organismo muere, la proporción de sus isótopos de carbono comienza a cambiar. La cantidad de carbono 12 se mantiene igual que cuando estaba vivo, pero la cantidad de carbono 14 disminuye debido a la inestabilidad de ese isótopo. ¿Sí? Lo que le sucede al carbono 14 es que al ser inestable transforma un neutrón en un protón, lo que se conoce como proceso de decaimiento, convirtiéndose en un isótopo de nitrógeno 14 que sí es estable.
El carbono 14 es lo que se denomina el isótopo padre y el nitrógeno 14 el isótopo hijo, o sea, el resultado del decaimiento. A través del siguiente gráfico podemos observar el comportamiento del carbono 14 y del carbono 12. El carbono 12 observamos que se mantiene, digamos, en el tiempo, no así el carbono 14, que tiene un decaimiento exponencial. ¿Sí? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el cero acá, que sería la muerte del organismo, pasado un periodo de 5730 años, que sería un periodo, la cantidad, digamos, la masa total de carbono que tenía ese organismo al morir era 1, se divide a la mitad, ¿sí? Se transforma entonces la mitad en nitrógeno, 14, y la otra mitad queda del carbono 14. A su vez, pasa otro periodo de 5730 años, ya sería un segundo periodo respecto de la muerte del organismo, y ese carbono 14, que en el inicio era un 100%, ahora ya tenemos un 25%, es decir, un cuarto del total, y se ha alargado, se ha transformado en un 75% de nitrógeno, y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como la semivida, ¿sí? En años. El problema de partida. Si tratamos de saber la masa de carbono 14 de un fósil acorde a los periodos que han transcurrido desde su muerte, ¿cómo podemos obtener esa masa para un periodo, por ejemplo, de 0, 1, 2, 3? Y si queremos encontrarlo para un periodo t, ¿qué variantes intervienen en esos cálculos? ¿Es posible obtener una expresión que sirva para calcular un periodo de tiempo? Y si quiero saber el tiempo para que una muestra de fósil con determinada masa se reduzca a un porcentaje determinado, ese sería el problema que consideramos de partida. Algunas posibles soluciones que podrían darse son: una de las posibles soluciones que podríamos obtener, digamos, partiendo del problema anterior, es, por ejemplo, en el primer momento realizar un cuadro con los datos acorde al problema. ¿Sí? De esta forma obtenemos valores de diferentes periodos, y teniendo en cuenta que pasado un periodo la masa se divide a la mitad. También, de otra manera, podríamos obtener cálculos por medio de la regla de 3 simple inversa. Sin embargo, en este caso la interpretación del problema no está bien hecha. Sí es verdad que a medida que los periodos aumentan, la masa de carbono 14 disminuye. Se puede considerar, digamos, como una proporción inversa, pero eso no son los únicos datos que nos brinda el problema. Ahí falta, digamos, considerar otros datos importantes. Bien, en un tercer momento, tercera alternativa, puede ser interpretando el problema y llegando a la siguiente expresión matemática. Por ejemplo, partiendo de una tabla, ¿no?, con valores, y llegando a una expresión matemática como es la que tenemos acá, que es m de t igual a 1/2 elevado a la t, donde m de t es la masa de carbono 14, ¿sí?, la cual está en función del tiempo, el tiempo en periodos, ¿no? Y 1/2 es debido a que dado un cierto periodo la masa disminuye a la mitad, y t es el periodo. Bueno, ahora tenemos luego que considerar una de las posibilidades. En este caso, para resolver el problema recurrimos a los datos presentados en el mismo. Aplicaremos un modelo de tipo exponencial basado solo en información que nos presenta. Además, definiremos, digamos, ciertas características y propiedades de este modelo aplicado. El modelo aplicado va a ser la ley de desintegración radioactiva. Se sabe, digamos, que todos los procesos radioactivos simples siguen una ley exponencial decreciente. La semivida o periodo de semidesintegración se define como el tiempo que debe transcurrir para que una determinada masa de isótopo se haya desintegrado a la mitad de los átomos que la forman. El carbono 14 decae de forma exponencial, es decir, la tasa de decaimiento disminuye en forma proporcional al número de átomos restantes. La ecuación es la siguiente, ¿no?
donde n es el número de átomos en el tiempo t igual a 0, es decir, el momento inicial en el que empieza a contar el número de desintegraciones. N sub 0 es el número de átomos restante después de que haya transcurrido un tiempo, t. Lambda es la constante de desintegración radioactiva, la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo. A su vez, la constante de desintegración radioactiva se relaciona con el periodo de semidesintegración, t de 1/2, y la vida media, que está representado por tau. De la forma siguiente, el periodo de semidesintegración, o sea t de 1/2, es igual a tau por logaritmo natural de 2, que es el tiempo que tarda la muestra en reducirse a la mitad. Y la vida media, tau, es 1 partido entre lambda. Se define también como la vida media en el tiempo que tarda en desintegrarse. Pues al medir la cantidad de radioactividad en una muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de carbono 14 que aún queda en el material, y a partir de ahí la antigüedad estimada del fósil. La fórmula es la siguiente, la cual se obtiene a partir de la anterior, o sea, la ley de desintegración radiactiva. Entonces, donde n sub 0 es la cantidad de carbono 14 original del fósil al morir, n sub f es la cantidad de carbono 14 final del fósil al encontrarlo. Por lo tanto, el cociente n de f sobre n sub 0 es la proporción de carbono 14 que le queda respecto a la que tenía en el momento de morir. Suele medirse en un tanto por ciento. T sub 1/2 es el periodo de semidesintegración del carbono 14 y T es el tiempo estimado de antigüedad del fósil. Sabiendo la diferencia entre la proporción de carbono 14 que debería contener un fósil si aún estuviese vivo y la que realmente contiene, se puede conocer la fecha de su muerte de forma bastante exacta. Para medir la cantidad de carbono 14 restante de un fósil, los científicos incineran de alguna manera el fragmento pequeño para convertirlo en gas de dióxido de carbono. Algunos casos donde aplicamos este método, digamos, es por ejemplo si se ha encontrado un fósil con un 10% de carbono 14 en relación con una muestra viva, entonces ¿cuál sería la antigüedad aproximada del fósil encontrado? De acuerdo a lo preguntado debemos hallar entonces T. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos el valor que ese fósil tenía es de 19.138 años. Otro caso que podría darse es, por ejemplo, si tenemos una muestra de 60 gramos de carbono 14, ¿cuánto habrá en el fósil dentro de 8.000 años? Nuevamente, partiendo de la fórmula para la datación de carbono, en el tiempo tenemos, en este caso los datos que tenemos es que T va a valer 8.000 y N sub 0, 60 gramos. Vamos a la fórmula y reemplazamos 8.000 igual a 5.760, que es el periodo de semidesintegración, sobre menos 0,693, que sería el valor aproximado, ¿no?, del menos logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de n sub f sobre 60. Ahora tenemos que hallar el valor de n sub f. Para ello debemos despejar realizando los cálculos necesarios y aplicando propiedades de los logaritmos. Vamos a despejar n sub f y llegamos al resultado de que n sub f es igual a 22,909.115 gramos. Otras aplicaciones que podemos hacer de este modelo es llevarlo a otras situaciones, como por ejemplo si tenemos un elemento radioactivo que tiene una vida media de 128 días y queremos saber, por ejemplo, la constante de desintegración, el periodo de semidesintegración y el tiempo necesario para que la muestra se reduzca a la cuarta parte. Bien, para el primero, para calcular la constante de desintegración,
se puede obtener por medio de la expresión tau igual a 1 partido entre lambda, ¿sí? Donde tau es la vida media y lambda es la constante de desintegración, teniendo en cuenta que tau es igual a 128 días, entonces que tau va a ser 1 partido entre lambda, es decir, 1 partido entre 128 días, lo cual nos da como resultado 7,8125 por 10 elevado a la menos 3 día, ¿sí? A la menos 1. ¿Por qué día a la menos 1? Porque el día está, digamos, como cociente del 1. En cambio, si tenemos que calcular el periodo de semi-desintegración T sub 1 medio, este está relacionado con la constante de desintegración, o sea, lambda, mediante la ecuación T sub 1 medio es igual al logaritmo natural de 2 partido entre lambda. Luego hacemos, digamos, teniendo en cuenta esto, reemplazamos y tenemos que el logaritmo natural de 2 sobre el valor que hallamos anteriormente, esto nos da como resultado 88,72 días, ¿sí? De esta manera, el periodo de semi-desintegración de este elemento radioactivo va a ser 88,72 días, ¿sí? Bien, para el caso del C, queremos hallar cuando la muestra radioactiva se reduce a la cuarta parte. En ese caso, nuestro valor n, ¿sí? Partiendo de la fórmula inicial, va a ser un cuarto de n sub 0, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, haciendo la transposición de términos, queda que va a ser un cuarto por n sub 0 igual a n sub 0 por Euler elevado a la menos lambda por t, ¿sí? Haciendo la transposición de términos, queda justamente que n sub 0 pasa al otro miembro y queda un cuarto de n sub 0 dividido n sub 0. n sub 0 se cancela y queda un cuarto igual a Euler elevado a la menos lambda por t, ¿sí? Nuevamente aplicando transposición de términos, transformamos esa expresión de manera que nuestro lambda quede positivo, ¿sí? Entonces nos queda 4 igual a Euler elevado a lambda por t, y aplicando logaritmo natural, ¿sí? Queda en ambos miembros, queda que el logaritmo natural de 4 es igual al logaritmo natural de Euler elevado a lambda por t, ¿sí? Logaritmo natural de Euler, tenemos acá un logaritmo natural con una potencia. Nosotros sabemos por propiedades, ¿no?, de los logaritmos que un exponente pasa o baja de alguna manera a multiplicar al logaritmo, ¿sí? En este caso nos quedaría, además de esto, digamos, si nosotros sabemos que el logaritmo natural de Euler es igual a 1, ¿sí? En este caso quedaría que el logaritmo natural de 4 es igual a lambda por t. Y por último, despejando t, obtenemos que t, ¿sí?, va a ser igual al logaritmo natural de 4 partido entre lambda. Ahora, teniendo esto, sustituimos el valor de lambda, obteniendo así el resultado, o sea, t. En este caso va a ser logaritmo natural de 4 partido entre lambda, que era un valor que ya teníamos, ¿sí? Llegando como resultado que cuando se reduce a la cuarta parte va a ser igual a 177,4 días. O sea, el tiempo necesario para que la muestra radioactiva se reduzca a la cuarta parte es 177,4 días.